Buenas noches, compañeros. En unos momentos daremos inicio con la conferencia del curso. Eh, Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a tener lo que es la conferencia del curso. Esta va a tratar sobre introducción a lo que serían las bases de datos y a SQL Server. El conferencista encargado de esta conferencia es André Mendoza Torres. Es un compañero de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ciencias y Sistemas. Él ya cuenta con pensum cerrado y pues lleva básicamente bastante tiempo ya conociendo lo que es la herramienta y considero que es una persona que les puede brindar un enfoque de cómo son las bases de datos en lo que sería, ahí sí que en el mundo real, de qué es lo que se puede lograr hacer y muchísimas cosas más sobre el uso y pues básicamente para que ustedes también logren entender y poner en práctica pues ya en lo que sería su proyecto que se les dejó. Bueno, sin más, no sé, Andrés, si estás por ahí. Solo permití un poquito de tiempo, estuvo un problemita técnico ahí. Ahorita voy. Ok, está bien. Bueno, entonces en lo que compañero André pues resuelve los programas técnicos, vamos a esperar y pues como les comentaba, él una persona que ya tiene bastante conocimiento sobre la herramienta. Y ahí sí que cualquier duda, pregunta o consulta que tengan sobre lo que él va a exponer ahí, estén abiertos a preguntar. Él es una persona pues apta para poder resolverle la mayor parte de sus dudas que les podría surgir. Bueno, entonces eso sería todo la introducción. Esperemos a que él resuelva y pues ya le cedería yo la palabra a él. Bueno, en lo que él logra conectarse, pues yo les voy a pasar lo que es un formulario de asistencia. Y solo si me podrían hacer un favor de probar si pueden escribir en el chat del Meet
de esta sesión? Escribir en los No mensajes. permite, no permite. No permite. Ok. Bueno, entonces con el formulario pues vamos a tomar la asistencia de la conferencia. Disculpa, donde dice carnet nombre presente, ¿qué se coloca? Eh, todo el título que tengo, bueno, el nombre de la conferencia. Ok, gracias. Esta va a ser el primer formulario. Luego les voy a pasar otro formulario que es de una encuesta. Deben de llenar ambos formularios para validar su asistencia a la conferencia. Bueno, no sé si ya se encuentra este nuestro compañero André. Sí, buenas noches. Ya regresé, tuve un pequeñito problemita técnico ahí, pero ya está todo resuelto. Gracias. Ok, bueno, entonces te cedo la palabra y pues, bueno, ahí sí que te dejo presentar ahí tu presentación. Gracias Oh, por la conferencia. ok, está bien. Vamos a empezar. Bueno, buenas noches, compañeros. Solo me confirman si pueden ver en pantalla, por favor. Sí, Asemir. Ok, entonces la, la conferencia de hoy va a tratar un poco sobre lo que es una introducción a las bases de datos y a SQL Server. Sé que tal vez muchos ya están más adentrados en lo que es esto, pero tal vez muchos es la primera vez que tienen contacto con este tipo de información, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estar tratando, de primero vamos a dar una explicación de lo que son las bases de datos, luego los DBMS, la diferencia entre bases de datos relacionales y no relacionales, cómo empezar a diseñar una base de datos SQL, comandos SQL, las consultas SQL, y al final vamos a tener una parte práctica en la que vamos a poner a prueba los conocimientos aprendidos, ¿verdad? Siempre si alguno tuviera una duda o algo por el estilo, me puede interrumpir en cualquier momento y miramos cómo podemos resolver. Ok, entonces vamos a empezar. Una base de datos. Lo que nos dice que es una base de datos, dice, es una colección organizada de datos relacionada que se almacena en un sistema informático. Pero esto, ¿qué nos quiere decir? Al final del día, si bien es una colección de datos, para comprender qué es, tenemos que comprender qué es un dato. Un dato puede escribirse como cualquier entrada, como cualquier input. Puede ser
un valor, una cifra, un hecho, una circunstancia, aquel mensaje que una persona pasa por algún medio hacia alguna otra persona, o también podría ser hacia un objeto informático que se va a encargar de procesarlo. Luego de que estos datos ya son procesados, puede decirse que los datos ahora son información. Si bien es cierto es que hay un poco de difícil, de difícil, sí, podría decirse que difícil convenios al tratar de describir las diferencias entre un dato y la información. De manera resumida y práctica se puede decir que el dato es cualquier valor crudo y la información ya es algo a lo que se le aplica un contexto y que ya nos da un valor agregado, pues. Entonces, las bases de datos lo que intentan al final del día es almacenar toda esta información, estos datos, no solo para que estén en una manera más fácil de accesar y segura, sino que para obtener algún beneficio de ellos, a través de su búsqueda, a través de encontrar patrones, a través de localizarlos. Entonces, vamos a ver algunas de las características. Es exacta, porque prácticamente en todas las bases de datos están diseñadas de una manera en la que hay muchas restricciones eh, en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, es muy difícil que un dato eh, no esté correcto o al momento en el que se va a consultar no esté igual de la manera que se guardó, a menos que haya sufrido alguna alteración, ¿verdad? Ya sea maliciosa o de beneficio. Nos facilita la actualización de datos. Creo que eso es una de las ventajas, una de las características que lo hacen ser lo que es, ¿verdad? Y que la mayoría de los datos estén migrando a una base de datos. Porque con unos simples comandos, más con lo que es SQL, podemos accesar a la información. Ahora también nos garantiza la seguridad de los datos. Estos datos van a estar respaldados en la base de datos, no van a sufrir ningún daño, ya sea por el ambiente o, o por algún error humano, porque estas deberían de estar en un lugar aislado y fresco donde no puedan eh, ser volátiles a los cambios del clima o algún accidente. Garantiza la integridad de los datos. Esto va un poco de la mano con lo que le decía en que la información es exacta, ya que al tener tantos datos buenos a la hora de relacionarlos entre sí, lo que sucede es, es que los datos nos van a dar una seguridad, ¿verdad? Podemos sumar varias cifras o hacer cálculos más complejos, lo que nos hace, lo que nos hace tener la certeza de que eso va a estar bien. También otro punto aquí es de que facilita la búsqueda de los datos. Eh, pues al estar almacenados de una forma estructurada y ordenada, eh, simplemente hay que conocer la manera en que ésta se comporta y cuál es la manera y las instrucciones y las herramientas que se tienen para poder consultar estos datos. Al saber eso, pues luego ya es muy fácil obtener la información que se desea. Ahora vamos a lo que serían los DBMS, que van prácticamente de la mano con una base de datos. Lo que nos dice que es un sistema de gestión de la base de datos. Es una herramienta de software que permite a los usuarios administrar una base de datos fácilmente. Facilita las tareas utilizando una interfaz gráfica de gestión. Tal vez con esta gráfica se entiende de una manera más fácil lo que es un DBMS. Como última capa o la capa más baja, podría decirse, tenemos el sistema o el software o la manera en la que la base de datos administra, valga la redundancia, los datos, ¿verdad? Administra la información, la manera en que es almacenada, la manera en que es leída, la manera en que es modificada. Y si bien es cierto que uno puede acceder a estos datos a través de una consola o a través de unos métodos un poco difíciles,
el DBMS facilita muchas de las cuestiones, no solo al decir que tiene una interfaz gráfica, porque esto nos puede hacer que actualicemos, creemos, borremos bases de datos dando clics, ¿verdad? Prácticamente de una manera con la que todos podamos estar familiarizados. Y no solo nos ayuda a eso, sino que también tenemos a las conexiones que podría hacer con otros DBMS, ¿verdad? En la que automatizan sistemas o en las aplicaciones. Muchas de estas de una vez traen integrado con algunos servicios de su compañía. Entonces, no hay que hacer mayor cosa, solo dejar que el otro servicio detecte lo que está mandando el DBMS, que reciba la señal, y ya podremos utilizarlo. Podrían ser servicios para gráficas, para inteligencia artificial, para análisis de datos, para muchas cuestiones. Entonces, ahora vamos a pasar. Entonces aquí ya llegamos, ya sabemos, ya tenemos un concepto más claro de lo que son las bases de datos. Ahora vamos a hablar de lo que sería en las bases de datos relacionales y las no relacionales. Un tema bastante hablado, ¿verdad? Pues prácticamente una de las diferencias más comunes de escuchar es de que las bases de datos relacionales manejan un lenguaje SQL, mientras que las bases de datos no relacionales no manejan un lenguaje SQL, por lo tanto les llaman no SQL. Pero ¿esto qué significa en realidad? Lo que sucede, como se puede ver en la imagen, es que las bases de datos relacionales almacenan sus datos en tablas. Y entonces, digamos, el cuadro que podemos observar en celeste en la tabla rosada estaría relacionado o ligado al dato que está, a los datos de color celeste que están en la tabla amarilla. Gráficamente, algo así sería la conexión que sucede interiormente en estas bases de datos. Y las no relacionales, pues se le llaman así porque no utilizan estas conexiones. Si bien es cierto que tienen varias ventajas dentro del mercado, las no relacionales, al no tener datos estructurados, es un poco de caos, podría decirse. Aunque tiene una complejidad increíble dentro de ellas para funcionar meramente bien, que no existan muchos problemas, ¿verdad? Entonces, estos serían, vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas, porque al final del día no hay una solución definitiva, sino que, como muchas veces podrían haber escuchado en varios temas y tal vez muchos si son de informática, es que depende para qué se quiere utilizar. Entonces, vamos a hablar que en las relacionales se le puede mencionar que es un esquema estandarizado. Lo que les decía, manejan una estructura, no hay una manera en la que los datos puedan ingresar a la base de datos sin estar estructurados, ¿verdad? Tiene un gran número de usuarios. Estas al ser creadas con más tiempo de anterioridad, pues tienen un soporte de usuarios bastante más grande que las no relacionales. El cumplimiento de ACID. Hay varios escritos o varios libros que dicen que si una base relacional no cumple con estos 4 elementos del ACID, no debería ser relacional. Hay varios en el mercado que no cumplen con los 4 y aún así son llamadas relacionales. Hay un poco de debate en eso, pero no hay problema. Deberían de cumplir con la atomicidad, que nos quiere decir que los datos no van a repetirse. Nos quiere decir con la consistencia. Los datos van a ser consistentes al tener todas estas reglas y una estructura tan bien planteada que va a ser muy difícil que por algún error estos datos se echen a perder. Tenemos el aislamiento, pues como están aislados cada dato en su respectiva tabla, no tiene un problema. Y la durabilidad, que prácticamente lo que nos quiere decir es de que como es una base de datos íntegra y están bien ordenados, los datos pueden durar bastante a largo plazo, ¿verdad? Y requiere poco o ningún código, más
que el SQL, a diferencia de las no relacionales, que con estas vamos a tener que escribir un código porque no hay un estándar para poder manejarlas. Las desventajas son la rigidez, lo que la hace una buena base de datos relacional. Al mismo tiempo es una desventaja. Hay que hacer varias cuestiones y para que asegurarnos que los datos vayan en un orden exacto. Lo que nos dice también la normalización de los datos se refiere a que las relacionales, para que puedan tener un buen esquema y una relación, hay que repetir mucho los datos. No sé si se dieron cuenta en la tabla que les mostré, esos campos en celeste están repetidos 3 veces que al final del día ocupan espacio y uno podrá decir no es mucho espacio, pero si lo aplicamos a 10.000 tablas iguales o 1.000.000 o mucho más, va consumiendo espacio poco a poco, que si utilizamos una no relacional no va a ser así. La actualización, ahora otra desventaja sería la actualización y el escalado tradicionalmente intensivo en recursos. Al ser una estructura así, el hardware no puede, no necesita agrandarse el mismo hardware que se tiene, es decir, mejorar sus capacidades. Si tengo 2 GB de RAM, en algún momento voy a tener que subir a 4. Si tengo un disco de 100 GB, en algún momento voy a tener que subir ese disco a 200 GB. El procesador, si tengo cierta potencia, en algún tiempo voy a tener que comprar un procesador con más potencia. Y ustedes dirán, en las no relacionales probablemente eso también pasa. Sí, pero hay una diferencia en cuanto a que yo no necesito aumentar la capacidad de mi misma computadora, sino que esta puede crecer. Yo puedo comprar otra computadora igual, con la misma potencia, con la misma capacidad, y esta va a crecer de esta manera. Mientras que en la otra, a una misma computadora, tengo que aumentarle capacidad. A la otra pueden ser varias computadoras pequeñas, podría decirse. De las no relacionales tenemos varias ventajas que, al no ser tan estructurado, la velocidad de consulta es más rápida. Se tiene una disponibilidad continua, una agilidad y un escalado bajo costo, que es lo que les mencionaba. No necesito comprar una máquina muy poderosa, sino que puedo ir equipando a largo plazo con máquinas que tengan bajos recursos. Y dentro de sus desventajas, y una de las más fuertes, es que no tiene un lenguaje estandarizado. Hay muchas compañías que manejan bases de datos no relacionales o no SQL, y cada una la maneja pues a conveniencia, ¿verdad? Han creado varios medio lenguajes, también han creado algunos comandos con los que uno puede controlar estas no relacionales, pero no se relacionan en ninguna de las marcas, ¿verdad? Tiene un menor número de usuarios. Al ser más nueva, pues hay menos soporte. Y tiene inconsistencias en la recuperación de los datos. Pues al no estar estructurados, algo se pierde y no hay, no hay a dónde apuntar o a qué tabla seguir para encontrar el problema, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar algunas de las compañías más grandes que manejan bases de datos relacionales. Tenemos a SQL Server de Microsoft. Ya dentro de un rato vamos a entrar un poco más a ese tema. Tenemos a PostgreSQL, MariaDB, a Oracle y MySQL. Dentro de las no relacionales podríamos tener a CouchDB, Cassandra, MongoDB, Apache y Redis. Bueno, ahora, de momento, hemos hablado de lo que son las bases de datos y hicimos una comparación entre lo que era una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enfocar todo el conocimiento y lo que queda de la conferencia a lo que son las bases de datos SQL, para así poder tener fresca la información y saber varias cosas para cuando hagamos la parte práctica. Entonces, ahorita vamos a hablar de cómo diseñamos una base de datos en SQL. Entonces, aquí está lo que les decía de las tablas.
La tabla prácticamente, lo que hay que saber es de que cada tabla, por cada conjunto de datos que tengan relación, nosotros lo vamos a pensar y lo vamos a almacenar todo en una misma tabla, como lo estamos viendo ahorita. Nosotros teníamos datos desordenados y encontramos que todos esos datos eran de un estudiante. Entonces venimos y juntamos esos datos en una sola tabla. Entonces necesitamos, en esa tabla, necesitamos el nombre de la tabla. Luego de que ya le dimos un nombre a la tabla, estos, por, por buenas prácticas, los nombres deberían ser en singular, nunca en plural, aunque esta vaya a almacenar varios datos de estudiantes. El nombre de la tabla es estudiante, no estudiantes. Bueno, ahora que ya sabemos eso, también tenemos que saber qué atributos vamos a almacenar. Entonces, cada atributo tiene un tipo de dato. Digamos, este ID es un tipo de dato numérico. De ahí tenemos el nombre, que es un tipo de dato en caracteres. Igual apellido, y estudiante del curso vuelve a ser un dato de tipo numérico. Entonces, ahora que ya tenemos definido nuestro dominio, que es como se le conoce realmente, porque es lo que nos dice qué tipo de valores van a aceptar o no aceptar cada atributo. Yo no podría meter en el ID un carácter, y aunque fuera un carácter 1, no es lo mismo que meter un valor numérico 1. Entonces, ahora lo que también hay que saber, ya con los atributos, es que una fila de datos de un mismo estudiante en cualquier tabla, pues por obvias razones se llama fila, pero existe un nombre en el que lo reconciliamos todo llamándole tupla. Es una tupla, entonces una línea de estas, una fila de una tabla es una tupla. De ahí también podemos ver que en esta tabla necesitamos un ID. Estos ID deben ser únicos y no repetibles por cada tabla, porque de esta manera la que las vamos a relacionar con las demás. Si no, prácticamente SQL perdería lo que hablábamos, que las hacer una tabla relacional. Porque si tenemos dos unos aquí en el ID como llave única, ¿quién verdaderamente es el uno? ¿Juan López o Rodrigo Méndez? No podríamos saberlo. Y entonces esta llave, a este valor se le llamaría llave primaria o una primary key. Entonces, así como tenemos primary key, tenemos las llaves foráneas, foreign key. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es de que este dato, para lo que me sirve en sí, es para relacionarlo con otra tabla. Entonces, aquí tenemos el campo que se llama estudiante curso. Entonces, yo sé que va a existir otra tabla que no necesariamente tiene que llamarse estudiante curso, pero es una buena práctica colocarle ese nombre, el mismo nombre de la tabla, para así saber de dónde viene el dato. Sabemos que existe otra tabla. Eso es a lo que vamos. Entonces, esta sería la tabla, así, una tabla sola. Y entonces aquí podemos ver cómo se hizo ya el diagrama de esa tabla. Y ese diagrama es llamado un diagrama entidad-relación. Estos diagramas en sí ilustran a personas, objetos o conceptos que se relacionan en sí dentro de un mismo sistema. Si bien nosotros relacionamos todos los datos de un estudiante, podría ser que todo el sistema fuera una universidad. Entonces vamos como por pequeñas partes de un rompecabezas hasta armar el rompecabezas por completo, ¿verdad? Entonces, esta primera entidad, le llamamos en este diagrama, es el estudiante. Si se pueden dar cuenta, tiene los mismos campos que vimos en la diapositiva anterior. Tiene un ID de estudiante, un nombre, un apellido y un ID de estudiante del curso. Entonces, si regresamos, a ver,
ID, nombre, apellido y estudiante de curso. Entonces, ahora ya vimos cómo se refleja eso en las entidades y cómo se guardan los valores en sí. Ya podemos ver que ese ID, que nosotros llamamos llave foránea, es la llave primaria de otra tabla, en este caso, estudiante curso. Y que lo que nos está diciendo estudiante curso, pues básicamente es una asignación. Si nosotros nos ponemos a revisar los datos, tenemos el ID del estudiante, el ID del curso, porque relaciona al ID estudiante con el ID del curso, y nos da una fecha, la fecha en la que se asignó. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver quiénes asignaron tal curso, podemos saber que con el ID curso y el ID estudiante, qué estudiante fue y a qué curso se asignó. Y el curso pues tiene prácticamente lo mismo, ¿verdad? Una llave principal y que la podemos ver en estudiante curso, y también tiene un valor que sería el nombre. Ese es un ejemplo bastante simplificado de lo que sería, pero prácticamente eso es. En un diagrama entidad-relación también hay muchas relaciones, que sería con lo que se conecta cada entidad. Si bien es cierto que muchas veces esto no, no se utiliza al final en la práctica ya día a día, se utilizan herramientas que trae un DBMS y no son tan específicas. Es bueno saberlo por si uno necesita hacerlo de una manera bastante específica y que realmente es la manera correcta, ¿verdad? Estas relaciones prácticamente nos indican lo que nos están diciendo, ¿verdad? Este sería un 0, 1, esta patita de gallo le dicen, sería muchos, sería 1, 1 y solo 1, 0 muchos y 1 y muchos. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, en este ejemplo, estoy diciendo que un estudiante puede tener muchos estudiantes cursos, que es la tabla de la asignación, y que un curso puede tener muchos estudiantes cursos, porque muchos se van a asignar al curso. Sin embargo, yo no podría haberle puesto al estudiante muchos porque es solamente una asignación. Si yo le coloco al estudiante que tiene muchos, entonces estas asignaciones sería como una asignación compartida. Se formaría algo bastante raro por ahí. Entonces, esto es lo que dirían prácticamente las relaciones. Ahora les muestro un pequeño diagrama entidad-relación, que es el que vamos a estar realizando en la parte práctica de la conferencia. Está un poquito más complicado, un poquito más largo que el anterior, pero media vez uno ya le va agarrando el callo, dirían por ahí. Se hace bastante fácil, es repetir comandos y analizar y diseñarla. Ya cuando vayamos en esa parte, pues vamos a verlo un poquito más a detalle este diagrama entidad-relación. Ahora vamos a pasar a lo que serían los comandos SQL. Pues prácticamente creo que ya relacionaron que bases de datos relacionales van con comandos SQL. Entonces, hay varios tipos de comandos SQL. Sería de utilidad que aprendan a qué tipo de instrucción pertenece cada comando. Entonces, en esta pequeña gráfica podemos ver cómo DDL pertenecen prácticamente las instrucciones que le pueden dar estructura a la base de datos. DML, las instrucciones que lo que hacen es modificaciones en los datos. DCL, lo que hacen es dar permisos y quitar permisos a los usuarios. Y TCL lo que hace es regresar estados anteriores de una base de datos. Puesto que en una base de datos también puede uno cometer errores, entonces cuando uno no está muy seguro de las instrucciones que está realizando, puede hacer save points o puede ser backups o varias cuestiones, y si se cometiera algún error,
puede regresar al estado anterior de la base de datos sin ningún problema. Vamos a ver un poquito más a fondo lo que son estos comandos. Nos van a servir para la parte práctica. Lo que les mencionaba, básicamente DDL es el lenguaje de definición de datos. Nos sirve para definir el esquema de la base de datos. Tenemos el create, el alter, el drop, el truncate. Son bastante descriptivos en sí mismo cada nombre. Create nos sirve para crear puede ser una base de datos, puede ser una tabla, lo que sea. Alter, pues para alterar, modificar datos. Drop, para eliminar. Y truncate, lo que hace es eliminar todos los datos de una tabla. Ahora vamos con las instrucciones de L. Estos las coloqué aquí para que luego podamos regresar ya en la parte práctica. Ahora, como lo que mencionaba, DML, ya para manipulación de datos. Igualmente select, pues prácticamente para obtener datos. Tenemos insert, que lo que nos permite es insertar datos en la tabla. Update, lo que nos permite es actualizar o modificar los valores ya existentes en la tabla. Y delete, pues es para eliminar los datos, ¿verdad? Igualmente aquí tenemos la sintaxis de cómo deberíamos manejarlos, algunos ejemplos. Tenemos DCL, que eso no los vamos a trabajar hoy, pero igual es importante que uno sepa que existen, ¿verdad? Es lo que les mencionaba, está el grant, que es para otorgar privilegios de acceso a un usuario, a la base de datos. Y revoke, para revocarlos, ¿verdad? Ya en grandes compañías o de hecho en una compañía de mediano o pequeño tamaño donde utilicen bases de datos, ya los permisos de usuario sobre quién puede manipular, insertar o eliminar datos en una base de datos, ya es más controlado, ¿verdad? De momento, pues, uno en su casa o si solo está aprendiendo, no es necesario utilizarlos, pero ya en un entorno del mundo real, sí lo es. Aquí tenemos cómo ejecutarlos y tenemos save point, que es lo que decía que es para establecer un punto de guardado dentro de una transacción, y el rollback, que nos permite deshacer esas transacciones donde fueron guardadas, y el commit en sí, para guardar todas las transacciones en las bases de datos. Algunas bases de datos por defecto ya traen un commit, otras solo se mantienen en memoria los cambios que uno esté haciendo. Mientras uno no dé commit, esos cambios no se hacen reales o no quedan guardados en sí en la base de datos. Igualmente aquí la sintaxis y algunos ejemplos de cómo pueden ser. Y ahora llegamos a lo que son las consultas SQL en sí, un poquito más específicos en estos temas. Aquí se volvieron un poquito pesadas las diapositivas, pero son para que no tenga la información ahí y podamos ir comparando mientras vamos haciendo algo práctico. Entonces, pues como ya sabemos, las consultas pues son una forma de buscar y recopilar información detallada de una base de datos. Ahora nos vamos a lo que serían las cláusulas. Tenemos el from. El from nos va a indicar de qué tabla estamos escogiendo nosotros los valores. Igual nos va a servir no solo para escoger, sino al momento que queramos modificar o eliminar, con esto vamos a indicar de dónde lo estamos haciendo. Ahí tenemos where, que prácticamente lo que nos dice es que nos da una condición. Vamos a hacer tal función si cumple esta condición. Si no la cumple, pues no se va a realizar. Tenemos group by, que lo que nos hace es que ciertos datos no los agrupa, como lo dice su nombre, nos los agrupa en un conjunto específico, ¿verdad? Al momento de hacer una selección. Y order by, que nos ordena los datos
según nosotros indiquemos. Prácticamente es ordenar los datos, ya sea ascendente o descendente, según el dato que nosotros le indiquemos. Ahora vamos con las funciones de agregación. Estas serían funciones un poquito extras, ¿verdad? Que nos permite hacer la base de datos. Tenemos el count, que es para contar los datos que nosotros estamos seleccionando. Tiene un pequeño truquito ahí, que si uno cuenta con un count, con asterisco, lo que sucede es que nos va a contar los datos, sean o no sean nulos. Y también tenemos el count, que en donde queremos regresar un valor en específico. Si los datos son nulos, no los va a contar. Tenemos el distinct, que nos recupera los datos distintos. Tenemos el average, que lo que hace es darnos un promedio. Tenemos el max, que lo que hace es darnos un valor máximo. El min, que lo que hace es darnos un valor mínimo. Y tenemos el sum, que lo que hace es sumar, ¿verdad? En la parte teórica, pues eso es lo que teníamos que ver. Ya vimos los temas para los cuales nos van a servir en esta parte práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a estar trabajando con la base de datos de SQL Server, ¿verdad? Para descargar e instalar la base de datos de SQL Server es bastante fácil. Solo deben colocar en su navegador Microsoft SQL Server. Prácticamente el primer link que le sale va a ser el link de descarga. Y si no fuera así, pues solo siguen buscando la página oficial hasta que encuentren esta página. Cuando lleguen a esta página van a bajar un poco y van a ver qué edición quieren ustedes descargar. Y está la versión desarrollador y está la versión Express. En lo que cambian las diferencias de estas dos versiones es en que la versión de desarrollador tiene algunos servicios extras de Microsoft, que lo que hace es que puede integrarse con otros servicios del mismo Microsoft. Entonces, yo les recomendaría descargar la versión Express, así, más si es su primer toque, ¿verdad? Su primera experiencia con las bases de datos. Simplemente, pues, le dan descargar y la instalación es prácticamente instalar, siguiente, siguiente y siguiente. Vamos a ver. Entonces descarga. Vamos a ver. Abre ahí está analizando quiero. Aquí le doy en básica. Queremos una instalación básica. Y aquí me está detectando que ya tengo una versión de SQL Server y si la vuelvo a instalar probablemente me vaya a dar problema luego. Entonces ustedes aquí ya solo le dan en aceptar y prácticamente va a empezar a instalarlo. Tienen que dar siguiente un par de veces y luego ya va a estar totalmente instalado. Y algunas cuestiones que suceden cuando uno instala aquí es que le dice a uno que tiene el español de México, una versión de Microsoft de idioma, del paquete de idioma en una versión de México o si tiene algún otro paquete de idiomas que no sea el español de España, les va a tirar un error y les va a recomendar cambiarlo. Para cambiarlo es bastante fácil. Solo deben de colocar en su buscador, coloquen idioma, les va a entrar a los ajustes y deben seleccionar aquí en el idioma para mostrar de Windows, seleccionan España y si no les apareciera la opción en el idioma para mostrar de Windows, dan en idiomas preferidos, le dan en agregar idioma
buscan español de España, esperan a que lo que descargue y ya lo colocan aquí. Igualmente, hay una... permítanme. Aquí algunas veces esto da un poco de problema. Si le sigue saliendo el mismo mensaje, ustedes van aquí también en voz, le colocan español de España y buscan también en el teclado y le colocan español de España. Esto luego lo pueden cambiar solamente en el momento de la instalación y luego lo cambian. Entonces, ahora sí vamos a cancelar esto y luego que ya descargaron esto, aún les falta una cuestión más, es el Management Studio para SQL Server. Igualmente, colocan en Google, coloquen SSMS, Microsoft SQL Server, y el primer link que les aparezca. Entran en ese link. Una vez que entraron, se buscan donde diga descargar. Bajan la versión 18, que es la más actual hasta el momento. No vayan a bajar la versión 19 porque es una beta y probablemente tenga algunos errores, aún no están resueltos del todo y puede que se les complique, como puede que no, puede que se les complique un poco, entonces yo me iría más a lo seguro. Nos vamos por esta versión que está acá, que es la 18.2. Igualmente esta es prácticamente lo mismo, esta es hasta más intuitiva y más fácil, creo. Solo es dar instalar y dar siguiente, siguiente. Y cuando ya termine, yo tengo una versión ya descargada aquí, la vamos a abrir para que vean cómo funciona. Vamos a esperar un momento en lo que abre. No quiso, está tardando mucho. Bueno, en lo que termina de abrir ahí, quizá les muestro una vez que tengan instalado ya el server Management Studio. Ustedes lo primero que van a ver va a ser algo como como este estilo. Entonces, les va a tirar que si quieren conectarse a una base de datos. Entonces, como ustedes descargaron la versión Express, lo que hace por defecto es autenticárselas con Windows. Entonces, ustedes no necesitan un problema en ese momento. Entonces, no les va a poder mostrar el instalador, tal vez porque ya lo había instalado, ya lo había ejecutado, pero vamos a seguir. Entonces, aquí en la conexión, simplemente le dan a conectar. Y cuando... Ok. Ok. Sí, ya la detectó. De hecho, no me muestra ningún paso. Porque ya lo tengo instalado. Solo me da las opciones para reparar, desinstalar o cerrar, ¿verdad? Entonces, lo vamos a cerrar y vamos a seguir ya en el proceso para hacer la parte práctica. Entonces, si se dan cuenta, esta es una interfaz, la verdad que es bastante intuitiva, bastante bonita, a mi parecer. Entonces, si uno quisiera ver, está almacenado como en carpetas cada cuestión. Las bases de datos que uno ha creado, despliega la carpeta y estos circulitos grises con nombre son las bases de datos que uno ha creado. De hecho, en estas bases de datos uno puede explorar lo que ya ha hecho. Yo estuve probando con el ejemplo que vamos a hacer hoy. Entonces ya tienen creadas algunas cosas. Cada base de datos. Aquí están las tablas que ya están creadas, como pueden ver. Y entonces vamos a empezar con la parte práctica que sería el ejemplo, ¿verdad? Bueno, si quieren vamos a estar cambiando de pestañas para que puedan ir observando cómo es que funciona. Entonces, permítanme, vamos a abrir el diseño.
Ese es el diseño que les presenté en las diapositivas. Entonces, prácticamente lo que quise hacer aquí es algo funcional y pequeño. Esto sería una base de datos que nos podría funcionar para hacer una especie de YouTube en la que las personas puedan ver videos, tengan un usuario, puedan dar comentarios al video y puedan dar un like o un dislike del video según lo que les haya parecido. Entonces, cuando ustedes les den algún enunciado o quieran crear una, pues tienen que pensar en el diseño. Y se dan cuenta que ya todo está bastante trazado. Luego ustedes podrán verlo con más detenimiento qué fue lo que se hizo, a dónde va cada línea y quién es llave foránea de quién, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí en amarillito nos aparece una llave que prácticamente lo que nos está diciendo es que está la llave primaria y a dónde va es quien tiene la llave foránea. Entonces vamos a empezar. Igualmente yo ya tengo hecho un poco de código para esto, entonces vamos a empezar. La verdad que aquí casi todas las cuestiones se pueden hacer de una forma manual. Si no logran hacerlo con código, investiguen, tal vez eso les ayuda a hacer las cosas de forma eh, manual o con código, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos hacerlo de una manera manual, damos clic aquí, damos clic derecho, luego en nueva base de datos. Aquí nos va a indicar el nombre, nos va a indicar quién es el dueño y nosotros pues lo dejamos por defecto, ¿verdad? Y aquí ya empezamos, le damos un OK y no hay problema. Pero como nosotros estamos aquí para aprender código, hoy lo que nos vamos aquí de la parte superior izquierda, donde dice New Query, le damos un clic. Y entonces vamos a empezar a revisar qué es lo que dicen nuestras diapositivas, ¿verdad? Para crear una base de datos. ¿Dónde nos quedamos? En Create. Aquí nos dice la sintaxis y nos da un ejemplo. Bueno, vamos a llamar a esta base de datos. Lo copiamos, lo pegamos y decimos que vamos a crear una base de datos que se llame videos. Vamos a poner la base de datos. Entonces, pues para ejecutar cualquier instrucción de SQL, y lo que tenemos que hacer es dar clic en este triangulito verde que tiene la descripción execute, ya sea si le damos clic de esta manera, si hubieran más instrucciones, las va a ejecutar todas. De lo contrario, si tenemos muchas instrucciones en el archivo y lo que queremos es solo seleccionar que se ejecute una, la seleccionamos y damos en execute. Entonces, aquí abajo, voy a aumentar un poco el tamaño de esta manera. Lo que nos dice es que la base de datos ya se creó. Muchas veces no se actualiza en momento real nuestra base de datos, entonces la base de datos ya está creada, pero gráficamente no se mira. Si quisiéramos estar seguros que ya se creó y verla gráficamente porque nos apetece o porque nos da un poco de seguridad, seleccionamos cualquier ítem, el ítem que queramos actualizar. En este caso, pues vamos a actualizar todas las bases de datos y damos donde dice refresh, que es en este circulito, que es una flecha, realmente una flecha azul que está en bucle. Esperamos y como pueden ver ya tenemos la base de datos, los videos. Entonces ahora si regresamos a nuestra imagen, lo primero que tenemos que hacer la mayoría de las veces en una base de datos es crear la tabla que no tiene ninguna llave foránea, porque de lo contrario, si nos vamos a crear, pongámosle etiqueta video, al crear la etiqueta video tiene una llave foránea, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que crear video, porque si no, no podemos hacer una referencia al ID de video si este no existe. Entonces vamos a empezar con un usuario. Creo que lo más conveniente es tal vez que les vamos copiando y pegando y les voy mostrando, así nos alcanza el tiempo para poder ver todas las instrucciones que queremos.
Entonces, otro dato también aquí es de que del lado izquierdo nos muestra, del lado izquierdo superior, nos muestra qué base de datos, a qué base de datos vamos a estar realizando nosotros las instrucciones. Podemos cambiarlo manualmente. Como pueden ver, yo estaba en una base de datos master, no es en la base de datos en la que yo quiero crear mis tablas. Entonces, puedo cambiar de manera manual. Digamos, aquí cambiar video. Como también puedo cambiar con esta instrucción, con la instrucción use. Vamos a ir al comando use y los videos. Entonces, aquí y nos vamos a ejecutar esta instrucción. Pues ven, automáticamente cambió aquí a la izquierda y ya estamos en la base de datos correcta. Entonces, si nos damos cuenta aquí en create table, ¿qué le estamos diciendo? Necesitamos un ID de usuario para poder relacionar esa base de datos. Tiene que ser único. Entonces, para que SQL y la base de datos entiendan que este va a ser único y va a ser mi llave primaria, yo le debo poner primary key. Entonces, lo primero que debo hacer es poner el tipo de dato, int. El ID de usuario va a ser un tipo de dato int. Hay varios tipos de datos en Microsoft SQL Server. La verdad es que los más usados, o los que más van a oír ustedes, va a ser el int, el varchar, el datetime y tal vez por ahí algún decimal o algún otro. Eso es fácil de averiguar y solo escriben en Google qué tipo de datos o según lo que necesiten y ahí nos vamos. El int pues básicamente es un entero. 1, 2, 3, 4 números enteros hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho tiene un límite, pero no estamos en ese tema. Entonces, escribimos esta instrucción, no null, para que al momento de nosotros ingresar información, no nos vaya a dejar que ese dato quede como nulo. Eso es lo que nos está diciendo esta instrucción. Y nosotros queremos automatizar el proceso porque si este va a ser el ID del usuario, y yo no quiero estar diciéndole, vamos a entrar 1, ahora al 2, y revisar la base de datos hasta que el número no ha agarrado ningún otro usuario, ¿verdad? Entonces ponemos esta instrucción, que lo que nos dice es de que vamos a ir en aumento de 1 a 1 y colocándole un dato entero, ¿verdad? Entonces así no se va a repetir. Y esta última instrucción es para decirle que esta va a ser la llave primaria. Luego podemos observar que tenemos un correo, es un varchar. Estos son caracteres prácticamente. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo que cuántos caracteres queremos que tenga ese campo, ¿verdad? Es importante no colocar un campo tan grande. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, así no me da ningún problema si es un correo muy grande o algún otro dato, le pongo 5000 y eso nunca va a fallar. Lo que sucede ahí es que la base de datos va a estar reservando memoria para 5000 caracteres. Cuando no es necesario. Uno puede fácilmente deducir que los 50 caracteres para un correo están hasta de sobra, tiene espacio de sobra, ¿verdad? Entonces nos vamos a correo, ponemos 50 y igual esta instrucción no null es bastante frecuente. La mayoría de los datos no deben de ser permisivos en tener un nulo, a menos que eso nos esté indicando algo, ¿verdad? También un usuario que podríamos tener, un nombre. Otro nombre es otro varchar 50, una fecha de nacimiento. Aquí cambia el tipo de dato, es un datetime. Tenemos un nombre de usuario. El nombre de usuario también es un varchar, 50 caracteres. Una descripción. Esta se la coloqué como, por decir, en YouTube, ¿verdad? Si tiene una descripción cuando uno crea un canal en esta base de datos,
el canal vamos a asimilar que se crea automáticamente, entonces ya tenemos ese espacio para la descripción. Tenemos una imagen de perfil. En esta tenemos 250 caracteres. Esta tiene algo especial, porque si bien ustedes dirían, porque un varchar para almacenar una imagen de perfil que prácticamente es una imagen, ¿verdad? Hay maneras en las que se puede almacenar esta imagen de perfil en las bases de datos con bytes, que prácticamente son ceros y unos, que representan al final la imagen, pero ya desde hace bastante tiempo, esto ya no es una práctica cada vez menos frecuente, porque es más óptimo que esta imagen se guarde en servicios especializados para guardar ya sea imágenes, también pueden ser videos, música, archivos multimedia, cualquier cuestión que sea un archivo multimedia, eh, es mejor guardarlo en algún servicio de almacenamiento externo, como podría ser, digamos, tal vez no, Firebase es un servicio de Google. Pero tal vez ustedes estén más familiarizados tal vez con Google Drive, pongámosle con Google Drive, que ahí vayan a parar. Entonces lo que se hace es que al momento en el que ya cuando uno tenga su página de YouTube, digamos, ustedes no lo van a hacer, pero porque el curso es de base de datos, pero cuando uno tenga su página de YouTube, esa imagen se manda a Google Drive, digamos, y lo que guardamos en sí en la tabla es el link de a donde me lleva esa imagen. Entonces es mucho más óptimo, es más fácil, es lo que se viene haciendo en la industria. Y por último tenemos la contraseña, que también no puede quedar nula, y tenemos un varchar de 50. Entonces, como a mí no me interesa volver a ejecutar estos comandos, pero tampoco los quiero quitar de ahí, porque me da pereza quitarlos, solo selecciono esto y lo ejecuto. Y me dice que ya, que el comando se completó satisfactoriamente y que entonces vamos a seguir. Entonces vamos a aprender lo que es de una vez otro comando, como el que sería probablemente el alter table. Entonces ya tenemos una tabla y ¿qué nos está diciendo este comando? Que tenemos que poner y vamos a pegar, tenemos un alter table. Entonces ya creada la tabla usuario, vamos a hacer un select para que se den cuenta la diferencia. Entonces, sí, lo vamos a ver despacito, pero igualmente, si se dan cuenta, aquí abajo me muestra todos los campos que tiene la tabla usuarios. Y entonces, vamos a agregarle una columna a la tabla usuarios, al tabla usuario, perdón. Se va a llamar, podría agregar al usuario, descripción, ciudad. Vamos a ponerle país, mejor país. País. Entonces, estamos diciendo que va a ser un país, va a ser un marcha. Marcha de tamaño 50. Entonces, vamos a ejecutar. Todo salió correctamente. Y ahora podemos ver que tenemos otro campo, el cual se llama país. Esto es porque ustedes ya crearon sus tablas, les falta un campo, quieren quitar algún campo también, pueden utilizar el alter table. Entonces ahora tenemos lo que sería un campo de más. Aquí también vamos a utilizar el comando drop table para que vean cómo funciona. Entonces, el comando drop table, indicamos qué tabla vamos a eliminar. Drop table usuario.
Si se dan cuenta, aquí en el Select hasta ya Microsoft me lo marcó en rojo, porque él sabe que aquí vamos a eliminar esta tabla y cuando haga el usuario una visita al usuario para obtener sus datos, no los va a encontrar porque va a estar eliminada. Entonces, vengo, ejecuto, todo salió bien y ahora sí hacemos aquí. Dice que no existen porque el nombre de objeto usuario no es válido, no, porque lo eliminamos. Entonces, truncate. Bueno, si quieren vamos a crear nuevamente la tabla de usuario. Muy bien. Entonces, vamos. Esta no es la manera de hacerlo en sí, pero porque primero deberíamos terminar de crear todo nuestro diseño, pero les voy a mostrar, vamos a hacer una inserción y vamos a hacer un, un truncate para que miren cómo se eliminan todos los datos. Entonces, vamos a ver, por aquí ya tenía preparado yo un insert. Luego vamos a ver más despacio lo que es el insert, ¿verdad? Pero solo es para que lo vean. Venimos, editamos, dice que ya está. Y vamos a cambiar Juan, ahora le vamos a poner un Juana, le vamos a poner. Ahora, si seleccionamos usuario, se dan cuenta que tenemos dos datos. Tenemos a Juan Lomas y a Juana Lomas. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace el truncate en la presentación. Un truncate table y ponemos el nombre de la tabla. Ok, todo bien. Vamos a copiar esto y vamos. Y ahora, si nos podemos dar cuenta, vamos a colocar usuario y le damos en ejecutar. Dice que todo salió correctamente. Seleccionamos a usuario y está vacía la tabla porque accionamos el truncate. Ahora, bueno, ya bueno, algo también bastante útil es saber que los comentarios se colocan con una diagonal, un asterisco donde inicia el comentario y un asterisco, una diagonal donde finaliza. ¿Qué es un comentario? Pues un comentario es un trozo de código que no se va a ejecutar. Simplemente, de hecho, aquí tenemos instrucciones, pero yo podría poner cualquier texto. Esto es una práctica. Y no me da el error porque, aunque yo tenga algo malo ahí, porque de hecho si ejecuto este pedazo no va a hacer nada. Porque dice que todo terminó, pero no hizo nada porque todo está dentro del comentario. Entonces eso les puede ser útil también para no tener que estar borrando o si quieren ustedes llevar un mejor orden, poner estoy creando la tabla de usuario. Vamos a seguir. Luego de usuario, yo que ya estudié en esta tabla un poco más, lo que crearía sería la tabla video, porque es la que probablemente, vamos a ver, menos llaves foráneas tiene, o sea, es la que menos depende de otra tabla, pero para este momento ya empezamos a depender de otras tablas. Bueno, entonces igualmente vamos a copiar aquí y vamos a explicar qué sucedió. Solo si alguna cuestión no la vimos en la tabla anterior. Entonces, se dan cuenta aquí, la primera línea es lo mismo, tenemos una memory key, de ahí ya sabemos cómo manejar los varchar.
Ahora aquí hay algo especial. Esta línea es un datetime, pero si se dan cuenta, le colocamos esta instrucción al final, default getDate, que como tal vez ya se están imaginando, lo que hace es que tengamos la fecha actual. Entonces, cuando yo subo un video, automáticamente yo no le tengo que decir qué fecha es, nada por el estilo, automáticamente le voy a colocar la fecha actual. Tenemos una duración, que es un int también, lo pueden decir como para una duración en segundos, en el usuario. Y lo realmente nuevo ahorita es esta última línea. ¿Qué tiene esta última línea? Aquí le estamos indicando que es una llave foránea. Entonces, para indicar que es una llave foránea, lo que debemos de hacer es creamos la variable, o sea, el campo, perdón. El campo tiene que estar creado en mi tabla. Un campo que va a ser la llave foránea. Entonces, yo en este caso le puse ID usuario. Entonces, tiene el mismo nombre y no importa, no hay problema. Y luego, entonces, venimos aquí, damos la instrucción que está haciendo una llave foránea, indicamos dentro de mi misma tabla cuál es el campo o el nombre del registro al cual le voy a colocar como llave foránea. Colocamos la palabra reference, luego ya indicamos de qué tabla va a venir mi llave foránea. Entonces venimos, buscamos la tabla de usuario, luego venimos y nos damos cuenta que es el ID usuario, su llave primaria. Entonces así se llama, usuario, tal usuario, llave primaria y de usuario. Entonces, todo bien. Aquí en esto ya tendríamos hecho, ahorita les muestro una imagen, todo bien. Nos vamos a la imagen, ya tenemos este video y la relación que hicimos fue esta última línea que está aquí a la izquierda, que sube hacia el ID del usuario. Esta es la relación que acabamos de hacer cuando colocamos la llave foránea. Ahora vamos a seguir con las demás tablas. Creo que la idea ya se está comprendiendo. Igual las vamos a ir describiendo conforme las hagamos. Entonces, creo que las voy a copiar todas y les voy a mostrar. Entonces, nos tocaría la tabla etiqueta de video. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer, si estuviéramos escribiéndolo, es que vamos a etiqueta de video, miremos qué campos tiene. Tiene un ID, etiqueta de video, un int, una etiqueta, que es un varchar de 50, y un ID video int, que este es una llave foránea. Entonces venimos y colocamos ID etiqueta, video, directamente es igual, para todas las llaves primarias siempre es igual. Algo que no les mencioné es que probablemente, no sé, o probablemente no, ahí se preguntarán por qué no es un int, no puede usarse un varchar o algo por el estilo, como llave primaria. De hecho, sí se puede, muchas bases de datos lo permiten, pero el tamaño de almacenamiento de un int comparado con un varchar, el varchar ocupa bastante más. Entonces, es lo que les decía, se está intentando la base de datos no ocupe espacio que realmente no es necesario. Entonces, ahora, bueno, ya después de ese paréntesis, seguimos un poquito aquí, varchar, int. Aquí igualmente declaramos la llave foránea de último, nos indicamos qué campo de esta tabla va a ser y de video, referenciamos a qué tabla, a video, y también estamos diciendo a qué campo del video es la llave primaria. Ahora bajamos y nos vamos a like video, que es, pues, básicamente sirve para almacenar los likes, ¿verdad? Miramos, tiene el ID, que eso lo van a tener todas las tablas, tiene like, con la particularidad que es un bit, ahorita les explico por qué, y tenemos el ID video y el ID usuario.
pues los nombres son bastante descriptivos y de video lo relaciono con la llave primaria de video y de usuario lo relaciono con la llave primaria de usuario. Entonces, aquí si nos vamos a la video, tenemos la llave primaria, de ahí tenemos el like bit, not null. Este tipo de dato bit lo coloqué porque al momento lo que nosotros vamos a querer saber es si se dio un like o si se dio un dislike. No nos importa si ya vio el video y no hizo nada. Lo que queremos saber es si se dio el like o no se dio el dislike. Entonces, al momento de dar un like, este bit, este tipo de dato va a ser 1. Y al momento de que no dio un like, este tipo de dato va a ser un 0. ¿Por qué utilicé el bit? Es prácticamente lo que les estaba hablando hace un momento. Por el espacio. Un bit ocupa mucho menos espacio que un int porque su rango de posibilidades solo son 0 y 1. Y entonces no tiene sentido que yo use un int para este dato. Igualmente funcionaría, pero no tiene sentido y pues me ahorro bastante espacio en memoria. Bueno, de ahí ya bajamos, declaramos ID de video y de usuario, que van a ser llaves foráneas. El ID de video va a la tabla video, la llave primaria video. De ahí tenemos el ID de usuario, va a la tabla usuario, a la llave primaria y de usuario. De ahí bajamos a la tabla comentario video. Vamos a revisar cómo está nuestro diagrama. Entonces, en nuestro diagrama tenemos la llave primaria, tenemos comentario, que es un varchar, tenemos la fecha y todas estas que están aquí abajo son llaves foráneas. Entonces, eso también ya lo sabemos hacer. Entonces, venimos y vamos a colocar el ID del comentario video, comentario, el datetime, y se dan cuenta aquí está lo que explicamos anteriormente, lo que ya hicimos con otras de estas tablas. Colocamos la fecha actual. Nosotros ya al momento de insertar no nos vamos a preocupar por eso, sino que ya automáticamente se va a colocar ese dato. Entonces tenemos el ID video, el ID usuario y el ID comentario video padre. Son llaves foráneas. Entonces, ID video a la tabla video, llave primaria ID video. ID usuario a la tabla usuario, a la llave primaria ID usuario. Y igual aquí, la llave foránea. ID comentario video. Es que aquí hay una peculiaridad. Las muestro, que se me había pasado por alto en el diagrama. Algo que se puede hacer en las redes sociales también es comentar en comentario, ¿verdad? Pueden llamarlo como quieran, responder o comentar el comentario. Entonces, lo que se hace aquí es que esta llave foránea de esta tabla se va a enlazar con la llave primaria de otra tupla, pero siempre en esta misma tabla. Entonces, también si se pueden dar cuenta, aquí en este diagrama nos indica si estamos alojando nulos. Y este es el único dato que lo está permitiendo. ¿Por qué lo estoy permitiendo? Porque si el comentario viene directamente a comentar el video, ¿verdad? Y no otro comentario, este dato va a ser nulo, porque no tiene quien referenciar. En cambio, si estamos comentando un comentario, subimos. ¿Por qué? Porque el comentario, no nulo, digo. Porque así sabemos a qué comentario estamos comentando, ¿verdad? Ya eso, ya luego la cuestión de la estructura de esta lógica para que gráficamente, si alguien llegara a realizar el sistema, se mire bien en una página web, ya es otra cuestión. Pero esta es una manera en la que se puede hacer este tipo de cuestiones. Entonces, por eso es que, si se dan cuenta, aquí en la base de datos tenemos, yo creé ID comentario video padre. Le coloqué ese nombre, pudo haber sido otro, pero a mí me referencia como que es el padre, ¿verdad? Viene arriba de este video, aunque si fuera un árbol genealógico, se puede hacer la analogía. Entonces, y le digo que estoy referenciando
referenciando el comentario video. ¿Quién es comentario video? Esta misma tabla. Y que vamos a referenciar el ID comentario video, que es la llave primaria. Bueno, entonces con esos comandos ya tendríamos lo que sería la estructura de nuestra base de datos. Ahora la vamos a rellenar con algunos datos y vamos a hacer algunas consultas. Igual si alguien se perdió o tiene alguna duda o algo por el estilo, me puede decir y paramos un poquito y resolvemos ahí las dudas, ¿verdad? Solo me dice. Entonces vamos a crearlas porque no las ejecutamos, solo pegamos el código y todo se dio de manera correcta. Y aquí está lo que les decía. Si queremos ir a la base de datos, podemos buscar en la base de datos que tiene el nombre al cual colocamos los videos y bajamos esta carpeta que dice tables y si se dan cuenta esta vez sí está actualizada. Nos muestra todas las tablas que nosotros hemos creado ahorita con código. Entonces ahorita voy a eliminar todo esto y vamos a ponernos a insertar datos. Vamos a sacar esto y vamos a ver las instrucciones en la presentación y vamos a analizar cómo debería de ser. Entonces, eso ya no lo vamos a usar. Todo esto ya lo utilizamos. Vamos al insert. Entonces, y se dan cuenta que nos dice, vamos a insertar. Estos son pues palabras reservadas, se deben colocar siempre. Insert, into, table name. Aquí ya colocamos el nombre de nuestra tabla. Colocamos las columnas a las que queremos que vaya el valor. Colocamos values y luego colocamos los valores. Entonces, también hay otra forma de hacerlo. Si no hay problema con algún valor que tengamos que darle exactamente o no querramos poner algún valor, podemos utilizar esto. Lo que hace es tomar el orden de los campos en el que se crearon. Si el primer campo que se creó fue nombre y segundo apellido, yo solo pongo values y aquí pongo un nombre, un apellido y se va a insertar en nombre y apellido. Tal así como que está en el ejemplo de la presentación. En nuestro caso, vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a verificar. Bueno, si se dan cuenta aquí, le estoy indicando insert into, vamos a hacer una inserción. ¿A qué tabla vamos a insertar? A usuario. Si no están seguros de qué datos necesita, podemos regresar al diagrama entidad-relación y podemos ver el ID usuario no lo necesitamos porque ese es autoincrementable y no nos tenemos que preocupar por él. El llave primaria. Luego tenemos correo, ese vamos a ingresar, nombre también, la fecha de nacimiento también, el nombre del usuario, la descripción, la imagen de perfil y la contraseña. Entonces, regresamos aquí y vamos a seleccionar. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Y aquí nos indica que una fila fue afectada. Es prácticamente lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a verificar y vamos a empezar a usar lo que serían los selects. Select from. Ejecutamos. Y si se dan cuenta, es el dato que acabamos de insertar. Vamos a insertar un par de datos más. Solo les voy a explicar cómo funciona en un select. Prácticamente es un select muy básico, el que les estoy mostrando ahorita. Y colocamos la instrucción select, un asterisco. El asterisco nos está indicando que vamos a estar trayendo todos los datos. Y luego un from, le estamos indicando de qué tabla.
Sí, yo colocar aquí, yo no necesito todos los datos, solo quiero saber el nombre de los usuarios, el nombre y la fecha de nacimiento. Venimos y ejecutamos. Y todo perfecto, solo nos tira el nombre y la fecha de nacimiento. Ok. Entonces vamos a insertar distintos valores en todas las tablas para poder hacer unos selects un poquito más complejos. Entonces aquí ves, solo vamos a cambiando unos pocos datos. Saúl, Rigo, María, de hecho, no es necesario alterar todos los valores. La verdad que yo puedo correr esto igualmente y no tiene ninguna restricción. Ustedes pueden investigar y también pueden investigar cómo sería para crear un campo que sea único. Entonces ya no me dejaría entrar el mismo correo, que de hecho eso se debería hacer, ¿verdad? Para que los correos no sean repetidos, a menos que a uno no le interese tener los mismos correos y con varias cuentas en una misma plataforma. Por eso, bueno, pues vamos a ejecutar esto. Entonces, ya insertamos 5 usuarios y se dan cuenta, vamos a ejecutar el select. Lo ejecutamos y tenemos a los 5 usuarios: Juan Lomas, Tomás, Saúl, Rigo y María. Entonces, ahora vamos a insertar lo que serían algunos videos. Esto pues todo lo estamos haciendo de momento de manera manual, ¿verdad? Entonces podemos ver que tenemos 5 IDs usuarios. Entonces tenemos un usuario, 2 usuarios, 3 usuarios, 4 usuarios, 5 usuarios. Para que lo estoy viendo. Porque aquí ya tengo yo en la tabla de video, que tengo el video, es como les indiqué, va a ser una ruta, le vamos a colocar la misma a todas, el nombre, la descripción, la duración, y tenemos que indicarle a quién le pertenece ese video. Entonces, si yo llegara a colocar ID de un usuario que no existe, me va a dar error y me va a decir que tiene problemas al encontrar esa llave primaria en la tabla video. No, perdón, tiene problemas al encontrar esa llave primaria en la tabla de usuario, porque no existe un usuario con el ID 10. Entonces, lo que hacemos es arreglar esta situación. Colocamos, todo bien. Vamos a copiar esto, vamos a hacer varias inserciones de esto. Para de ahí hacer unas... vamos a cambiar solamente los nombres de los videos. Entonces, vamos a ingresar varios al 1, vamos a ingresar uno al 3, otro al 3, otro al 5. Vamos a ejecutar
¿no? Si quieren podemos hacer un select from de los videos. Voy a esperar un poco porque se nos acaba el tiempo. Bueno, aquí están todos los videos. Si podemos ver a qué usuario le pertenece. Ok, ahora vamos a hacer a qué otras tablas podemos hacer insets. Al like video. Okay. Vamos a ver qué etiquetas en like videos, like y de video visual. Ok. Oh, like. Eh, oh, si se dan cuenta, aquí podemos usar la estructura sin colocar a qué valores va en sí, porque no tenemos ningún problema con ningún valor, entonces solo va a agarrar en orden y así se va a ir. Entonces hacemos insert into el vídeo y mandamos los valores. A ver que no le gustó, que no le gustó, si le gustó, uno, es el video. Ok, si se dan cuenta, tuve un error. Vamos a ver. ¿En qué me estoy equivocando? También puede ser que me estoy equivocando. Insert into el nombre de la tabla y, ajá, me faltó vales. Bueno, vamos a volver a ejecutar. Y, ok, igualmente me está diciendo que tengo otro error. Ok, insert into. Ok, se fue un guión bajo aquí. Ok, lo que me está diciendo es que las llaves no existen. Sí, porque esta la hace de manera correcta. Entonces vamos a probar. Sí, en efecto, el problema es con una de las llaves foráneas que estoy colocando. No existe. Entonces, es error, ¿verdad? Entonces, vamos a ingresar brevemente este, solo para luego para hacer unos selects. Eh, eh, los otros inserts van a ser bastante parecidos. El etiqueta video y los, los
Ok, lo mismo. Es el problema de no revisar los datos y querer ingresarlos. Y solo la fuerza puede ser. Nuevamente. Ok, con un video que tenga etiqueta nos basta. Y la única tabla que tenemos vacía de momento es comentario video. Vamos a ver. Fecha de video, usuario de comentario. En las columnas, en las instrucciones de video, comentario, de video, apoyo. No existe, vamos a ver. Vamos a comentar las veces con el play. Ok. Pues como pudieron ver, los
las inserciones son algo un poco tediosas y prácticamente es el mismo proceso en todas las inserciones. Ya se acabó el tiempo, pero tal vez podrían quedarse un poco más. Ahorita vamos a ver lo de los selects, algunas cláusulas ahí un poco, que creo que es lo que más les va a servir. Si quieren hacerlo, pues se les agradecería. Y no sé si podemos seguir todavía. Y Cristian. Sí, sí, podemos continuar todavía. Ok, entonces vamos a seguir un poco más y les recomendaría que se queden tal vez un poquito para ver esa parte, ¿verdad? Que creo que es una de las que más les va a servir. Em, ok, vamos a ver, a seleccionar todos los tablas, usuario, video, usuario, video. Ok, y soy el ex general de todas las tablas, ¿verdad? Me las muestra todas. Y aquí lo que les comentaba del comentario padre, todas están nulo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar con un poquito de lo que serían los selects. Vamos a regresar a las presentaciones para, para ir viendo. Si se dan cuenta, aquí tiene una condición que es web, ¿verdad? Estas las vamos a ver un poquito más adelante, lo que son consultas. From, pues eso ya sabemos que debemos seleccionar de qué tabla. Ahí tenemos web, que le podemos dar una condición. Y entonces vamos a empezar, ¿verdad? Y con web vamos a hacer unas cuantas consultas, pero para que quede claro un poquito el tema. Eh, digamos, podríamos decir, vamos a seleccionar los videos del usuario 1. Entonces, es donde vienen las cláusulas del web. Entonces ponemos video, y ponemos video, para seleccionar todo el video, donde el ID del usuario sea igual. Cuidado con este igual, que solamente es un igual, no es igual igual. Es donde el ID del usuario sea igual a 1. Entonces lo ejecutamos y si se dan cuenta nos regresa a eso. Ahora, esto sería una condición simple, ¿verdad? Igual si seleccionamos, en este caso, como no son inserts, no hay problema si en la condición colocamos algo que no existe. Yo coloco mi de usuario 10 que no existe y lo ejecuto, no hay problema porque no estamos haciendo una alteración, solo estamos buscando datos y la base de datos lo que nos dice es que no existe, no te voy a regresar nada. Entonces, ahora vamos a lo que sería group by. Y si se dan cuenta aquí, el group by, tenemos un ejemplo, seleccionamos desde estudiantes y los agrupamos por nombre. Igualmente vamos a volver a usar la tabla de video. La vamos a ver, si se dan cuenta, tenemos todos los videos y los vamos a agrupar por usuario. Si los agrupamos por el ID de usuario, si los agrupamos por el ID de usuario, debería demostrarme nada más 3 registros en mi selección. De hecho, vamos a dejar el select de toda la tabla para que se pueda ver la comparación. Video by ID usuario. Pues vamos a ejecutar las dos consultas. Ok, tuve un problema ahí.
vamos a ver. Porque no está contenido en la función de agregado en la cláusula grow by. Ok. Vamos a revisar qué pasó ahí. Select nombre, ¿no? Oh, sí. Me comí, o sea. Ok, sí. Eh, se me había pasado por alto que tenía que incluirlo en el select para que pudiera utilizarlo en el group by. Entonces, si se dan cuenta, me los agrupó y me tiró 1, 3 y 5. Si le hubiera dicho que quería más campos, como el nombre del video, también me lo va a mostrar. De hecho, no es válido porque no está en la función. Ok, sí. Tuve un problema, había olvidado yo que eso es cierto. En el group by debemos utilizar solamente los que están, solo toman en cuenta quién está en el group by. Eso pasa cuando uno pierde un poquito de práctica, pero ahí ustedes van a irlo averiguando. Entonces, ahora tenemos el order by. Este prácticamente nos ordena los datos por un orden ascendente o ascendente, según el campo que le demos. Ok. Ideal sería aquí con algún dato numérico, pero en este caso ya no toma mucho tiempo. Lo vamos a hacer por los IDs, ¿verdad? Selección, videos, para una tabla, está bien, estamos trabajando bastante bien. Vale, entonces, ID usuario. Ok, si se dan cuenta, prácticamente nos tiró el mismo resultado que el anterior, ¿verdad? Pero porque está ordenado, aumentando automáticamente uno mientras insertamos, pero porque yo le puse la palabra aquí ascendente. Si yo coloco la palabra descendente y ejecuto, ahora la consulta es distinta. Ok, ahora sí. Y se dan cuenta que iba del 2 al 7 y aquí va del 7 para abajo, porque me lo está ordenando descendentemente por el ID del usuario. Ok, y ahora vamos a seguir con, bueno, lo que me faltó aquí mostrarles fue el ID del usuario, solo para que quede más claro aún. Ok, ahora sí, y se dan cuenta aquí no tiene nada que ver el orden, y aquí sí, está descendentemente, como lo queremos. Ok, ¿qué otra instrucción tenemos? Ahora tenemos las últimas instrucciones, que sería la de realizar conteos. eh, el count. El count es bastante simple. Vamos a guardar esto para que no puedan hacer bolas. Utilizamos la palabra count. Escogemos de qué tabla queremos contar. Nos dice que hay 5 registros en esa tabla. Vamos a decir esto. En efecto, 5, 5. Distintos. Los valores distintos en una columna.
Vamos a usar. Vamos a seguir usando video. La verdad que está bastante buena para un video. Y ahora utilizamos. Si se dan cuenta, otra vez lo mismo. 1, 3, 5. Son los números distintos. Me los está mostrando. Paramos el average. El average. Igualmente, a toda la duración le pusimos 90. Bueno, lo vamos a hacer igualmente con el usuario. Porque esto se puede aplicar. Es un promedio, ¿verdad? Directamente es un promedio. Entonces, lo que va a hacer es sumarlos todos y dividirlos. Y nos va a devolver el resultado. ¿Verdad? Ok, este es el promedio. El valor máximo, el max. Acá terminamos. Vamos a correr todas estas de una vez, que son bastante parecidos. Todos tienen la misma sintaxis, bien parecida. Y pues aquí están todos los resultados. El primero es el promedio, el segundo es el valor máximo, el tercero es el valor mínimo y el último es la suma de todos los valores de esa columna. De hecho, ya terminamos con lo que está en la presentación. Solo les quiero mostrar algo que probablemente les va a servir, que es una especie de consulta, y se las voy a explicar y ahí acabaría. Okay. Se dan cuenta en su diseño de la base de datos, tienen los videos, ¿verdad? Y digamos tienen los usuarios. Pero existe un problema porque yo quiero saber cuáles son los videos de determinado usuario. Pero a mí no me sirve, yo no quiero saber el ID del usuario, yo lo que quiero saber es el nombre del usuario. ¿Cómo podríamos hacer eso? Para eso podemos utilizar subconsultas, eso se puede utilizar, es fácil, maneja la misma lógica que todo lo demás, solo que como en este caso tenemos campos en distintas tablas que tienen el mismo nombre, antes de indicar el campo, lo que indicamos es la tabla y el campo. Entonces venimos y colocamos el nombre de la tabla y el campo. En este cambio, video, le colocamos cómo queremos que aparezca. Este as es un alias, cómo va a devolver el dato, el nombre de la columna. Si se dan cuenta, cabal, exactamente en el average y todo eso, me sale sin nombre de columna. Es porque no le puse un as. Si hubiera puesto colocado un as, me hubiera puesto ese nombre de columna. Entonces yo pongo el nombre del video y aquí hago una subconsulta. Si se dan cuenta, estoy seleccionando del usuario el nombre del usuario y aquí hago una cláusula where, donde el usuario sea igual al ID de usuario, pero ahora digo de la tabla video y de usuario. Igual a esto le pongo un nombre de usuario y la última, si se dan cuenta de donde saco los datos, la que está en el primer nivel de afuera, digamos, es el video y no el usuario.
el usuario lo consulto aquí, en esta subconsulta, porque es la que necesito, de donde necesito sacar el, el nombre del usuario. Pero el que está hasta de último es el video. Entonces venimos, seleccionamos y ejecutamos, y ahí está. Tenemos el nombre del video y el nombre del usuario. Entonces, con eso terminamos las consultas. Solo como un dato extra, si les gustaría. Cuando uno tiene una base de datos, como les mencioné, se pueden hacer muchas cosas a base de clic, ¿verdad? Ustedes podrían ahí investigar un poquito. Pero si quisieran el diagrama de la base de datos, pues solo van aquí a los diagramas de la base de datos, luego diagrama de la base de datos, que si lo quieren, y agregan cuáles tablas quieren que estén. Espera un momento y se los va a generar. De hecho, aquí pueden alterar las tablas, agregar, quitar a la base de datos, alterar los campos también. Y creo que ahora sí, sin, podrían, si necesitan algo más, podrían investigar ahí un poco. Tiene bastantes herramientas muy buenas. MySQL Server y MySQL Server y SQL Server. Y entonces ahí estamos. Este sería el final. Y muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias a ti, André, de parte de la Escuela de Sistemas. Pues te agradecemos el hecho de que hayas compartido tus conocimientos con nosotros y pues sin más que desearte que éxitos en todos tus emprendimientos o así que labores, y gracias por el tiempo que pudiste compartir con nosotros. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Les voy a enviar lo que sería el link de la encuesta de la conferencia. Por favor, llenar la encuesta y bueno, ahí estaríamos con la conferencia del curso. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Gracias, André. Gracias.